Sean todas y todos muy bienvenidos a nuestro programa de la serie Nos Miramos, Nos Importamos. Ustedes dirán, ¿y por qué este tema? ¿No? Este título. Pues porque queremos proponer esto, que seamos capaces de mirarnos a nosotras, a nosotros mismos y a los demás, y no solo mirarnos, sino que nos importemos, reconozcamos la dignidad de las y los otros y actuemos en consecuencia. Hoy quisiera darles un regalo, hoy quisiera compartir un regalo. ¿Qué pasaría si de repente viniera alguien a su casa y le dijera, tienes una herencia y esa herencia pues es un bien que cuesta mucho o muy preciado para usted en lo afectivo? ¡Qué alegría!, ¿no? Bueno, pues hay un elemento que no sé si usted conozca, ojalá que sí, pero no lo sé, que es un bien de la humanidad y que es suyo, de usted, Juanita, Pepita, Lupita, Pedro, Juan, Ángeles, de todas y todos. ¿Saben qué es? Es un documento universal que protege o que sienta las bases para la protección de tu dignidad, la dignidad de la otra persona, mi dignidad. Ese documento se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por primera vez en la historia hay una declaración que obliga a todos los estados a dar cumplimiento a los derechos humanos. Antes hubo otra declaración, la Declaración Americana, que también es una declaración, pero es desde una sede regional. La primera declaración universal es esta declaración que se firmó en un castillo, ya de noche, el 10 de diciembre de 1948. Lo firmaron 48 países, tuvo 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. Las abstenciones vinieron fundamentalmente de los países árabes, pues que se oponían sobre todo al tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y también vinieron las objeciones de países del bloque comunista que objetaban sobre todo algunas libertades que estaban descritas en la declaración, ¿no? Y que pues no estuvieron de acuerdo. Pero eso no significa que votaran en contra. Hubo 48 votos a favor, ninguna abstención y 8 abstenciones. Ahora bien, fíjese qué interesante, esto es que es muy interesante. La líder de la redacción de la declaración fue Eleonora Roosevelt, esposa del presidente Roosevelt, que para esa fecha ya había fallecido, pero que ella estaba encargada de esta comisión de redactar la declaración. En el 45 se forma la ONU, con la Carta de la ONU, la Carta de San Francisco. Ciertamente, al inicio de la ONU, los derechos humanos no formaban parte fundamental ni era un eje del contenido de la ONU. Gracias al impulso, sobre todo de países latinoamericanos, es que se incluyó el tema de derechos humanos dentro de la Carta de la ONU. Una vez que está establecida la ONU, entonces se integra la comisión de redacción de la Declaración de Derechos Humanos, que es la que hemos estado mencionando, y que encabeza, repito, Eleonora Roosevelt, pero también personas muy interesantes. Por ejemplo, está René Cassin. René Cassin era un francés que posteriormente fue acreedor del Premio Nobel de la Paz, y fíjense, a la familia de René Cassin, 29 familiares suyos murieron en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y él fue sumamente importante porque fue el responsable de la estructura interna de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero está también otro personaje muy interesante que es Charles Malik.
y es probablemente una de las personas que era más respetada en la Asamblea General de la ONU. Él era un filósofo existencialista y él personalmente fue el que llevó la declaración a su aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en medio de una atmósfera muy difícil, porque como sabemos ya en el 48 había dado inicio la Guerra Fría y la tensión política era bárbara. El mismo Charles Malik había sufrido golpes e inseguridad en su vida por su color de piel. Estaba también Peng Chung-chang, que era un respetadísimo profesor chino, que demostraba una enorme inquietud por conocer otras culturas. Y la aportación que él hace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una visión oriental. De hecho, en algún momento les recomienda a los demás que hagan un retiro, que vayan a un evento budista para que puedan comprender el planteamiento antropológico desde el budismo y poder reflejarlo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está también Hernán Santa Cruz, que a mí en lo personal me parece alguien maravilloso, que es un abogado chileno, y porque fue él el que introdujo los derechos económicos, sociales, dentro de la declaración, es decir, el derecho al trabajo, el derecho al descanso, el derecho a un salario justo. Todos esos derechos económicos y sociales los introduce Hernán Santa Cruz. Hay una discusión sobre si fue el bloque comunista el que introdujo estos temas. No. Fue Hernán Santa Cruz junto con este gran bloque de países latinoamericanos que impulsaron el reconocimiento de los derechos humanos en la declaración. Está alguien muy interesante que es Hansa Mehta, que es una mujer que consiguió que la Declaración Universal de Derechos Humanos hablara con claridad sobre la igualdad entre mujeres y hombres, porque antes de esto no estaba reconocida la igualdad en los distintos sistemas jurídicos. Bueno, y después también hemos tenido que luchar muchísimo para que se incorpore en la legislación. Pero grabémonos el nombre, ¿no? Hansa Mehta, gran mujer que participó en esta declaración. Está también Carlos Rómulo, un general filipino, que fue sumamente importante como defensor de las minorías. Su aportación fue muy importante. Y también está John Humphrey, que fue el principal responsable de sistematizar la información y redactar el borrador inicial. Él era un canadiense, director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y fue quien preparó esta versión preliminar. Bueno, dice la historia, o el relato de la historia, que si no se hubiera conjuntado el carácter, la personalidad, el conocimiento de estas personas, probablemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos nunca hubiera sido una realidad. Y yo aquí quisiera señalar algo muy importante. Esta declaración, que ahorita vamos a leer el principio y la desglosaremos en otra sesión, tiene una gran importancia. Y la gran importancia es que a partir de esta declaración se empieza a desarrollar lo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos. Por primera vez en la historia, las personas, en lo singular, no los países entre sí o los gobiernos, y no en tratados comerciales como puede ser un derecho internacional público en materia económica o de transacciones financieras, sino por primera vez contamos con un derecho que protege a todas las personas del mundo por igual, sin ninguna distinción, y que busca la protección de sus derechos humanos. Gracias a esta declaración es que se abre el gran abanico para poder
llevar a cabo el desarrollo de los marcos de derechos humanos en los distintos países. Déjenme leerles nada más la introducción. La introducción dice lo siguiente: Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217A3 en romano, del 10 de diciembre de 1948. Quiero que le escuches pensando que esto es tuyo, que esto es lo que tú puedes exigir a tu gobierno en materia de derechos humanos. Esto es tuyo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Ahí estás tú, Ahí estoy yo. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y se han proclamado como la aspiración más elevada de la persona al advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias. Ese es el mundo que tú y yo queremos. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que la persona no se vea compelida al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Cuidado. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta, se refiere a la Carta de las Naciones Unidas, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Tener un nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad es tu derecho, es mi derecho. Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, repito, tuya y mía, es tuya y es mía, y es de nosotros, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Fíjense, su reconocimiento y aplicación universal y efectiva. Esto es tuyo. Tienes derecho a una garantía universal y efectiva de tus derechos humanos. Yo lo tengo. Todas y todos los tenemos. ¿Podríamos vivir como si esto no existiera? Queremos vivir como si esto no existiera y seguir discutiendo y pensando en rollos, en planteamientos, en críticas, en difamaciones. O podemos tomar la declaración y todo el marco de derechos humanos, nuestro artículo primero constitucional, para formar nuestro criterio político y tomar las decisiones que tenemos que tomar. ¿Tú cómo la ves? ¿Crees que vale la pena? Ojalá que sí.
nos miramos y nos importamos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos.